Capítulo 2. De pie en el tiempo santo. Fue al principio de mi experiencia cristiana, y en cierto modo providencial, cuando me encontré necesitando una bendición especial del Espíritu de Dios. Un miércoles por la tarde en octubre de 1947, exactamente un año después de que comencé a estudiar la Santa Palabra de Dios, fui a una reunión de oración en nuestra iglesia adventista del séptimo día de habla francesa en Montreal, Canadá. Después, el pastor me preguntó si podía hacerle un favor. Parte de sus deberes consistían en pasar cada tercer fin de semana con los miembros de la iglesia francófona de la ciudad de Quebec. Había estado dando estudios bíblicos al señor y la señora Gowin, una pareja sincera que amaba al Señor con todo su corazón. Los testigos de Jehová también empezaron a estudiar la Biblia con ellos. Después de un tiempo, los Gowin se sintieron confundidos y angustiados. No solo habían realizado cambios drásticos en sus vidas al abandonar los rituales y creencias de la Iglesia Católica Romana, sino que ahora se enfrentaban a una crisis que no podían resolver. El señor Gowin le dijo a nuestro pastor que después de cada estudio bíblico con él, sentían que los adventistas tenían la verdad sobre la manera ideal de servir a Dios. Luego venían los testigos y después de su sesión con ellos, la pareja sentía que estos últimos tenían razón. Los Gowin llegaron a un punto en el que ya no podían soportar más ese tipo de existencia yo-yo. Luego decidieron cómo resolverían el problema para siempre, y tendrían una conversación cara a cara con un ministro adventista y un testigo de Jehová. ¿Estaría nuestro pastor dispuesto a participar en tal debate? Los testigos habían accedido a ello y esperaban con ansias lo que, en su opinión, sería el mayor acontecimiento del año y una gran victoria para el honor de Jehová. Nuestro pastor acordó una reunión en una fecha que se fijará más tarde. Ese miércoles por la mañana en particular, nuestro ministro recibió una llamada del señor Gowin diciéndole que el debate tendría lugar el próximo sábado por la tarde a las 8 de la tarde. Se enfrentaría el máximo líder de los testigos, el responsable de sus misiones francesas en todo Canadá. Gowin añadió que el hombre era un sacerdote católico con un título de doctor en divinidad. Entonces, hermano Morneau, ¿me haría un favor?, preguntó ahora mi pastor. ¿Ocuparías mi lugar? Tengo que asistir a las reuniones que comienzan el domingo por la mañana en la sesión de la Conferencia Ontario, Quebec en Oshawa, Ontario. El presidente me dice que no me los puedo perder. ¿Qué pasa con el primer anciano?, protesté. Ya he hablado con él y no me puede ayudar, ya que un importante acontecimiento familiar lo llevará lejos este fin de semana. Mi pastor me aseguró que yo estaba bien preparado para la tarea porque había memorizado todos los versículos importantes de las Escrituras que expondrían claramente la santidad del sábado bíblico y, además, el Señor seguramente estaría conmigo. Miré a mi joven esposa y le pregunté, ¿qué piensas de esto? Ella dijo que tenía confianza en que Dios estaría conmigo y que, además, podría resultar una experiencia valiosa, una que recordaría con alegría. Pastor, dije, iré, pero con un profundo sentimiento de impotencia. ¿Cómo Moisés, digo, quién soy yo para ir a Faraón? Temprano el viernes por la mañana, Hilda y yo tomamos el tren hacia la ciudad de Quebec. El viaje fue agradable, ya que era un día hermoso y fresco, y toda la naturaleza parecía hablarle en silencio al corazón de que el gran monarca de las galaxias miraba bondadosamente sobre nuestro planeta. Los Gowin nos habían informado que estarían encantados de que nos quedáramos con ellos durante el fin de semana, y que nos recogerían en la estación de tren. La reunión se llevaría a cabo en la residencia de uno de los testigos, y se suponía que solo estarían allí unas pocas personas, en su mayoría personas que habían estado tomando estudios bíblicos con ellos. La señora Gowin se negó a asistir después de que uno de los testigos le informara por teléfono que iba a ser una contienda vigorosa e inflexible. Hilda decidió quedarse en casa con ella. Llegamos a tiempo, para nuestra sorpresa, el señor Gowin y yo nos encontramos con un gran número de personas presentes. La gran sala de estar y el comedor estaban abarrotados. El líder de los testigos de Jehová no estaba contento con el hecho de que el ministro adventista no pudiera asistir. Se sintió ofendido y afirmó que nunca había debatido con un neófito. 20 minutos de su tiempo deberían resolver el asunto en cuestión de una vez por todas, demostrando sin lugar a duda que los testigos de Jehová tienen la verdad. Los 20 minutos resultaron ser 2 horas y media de duración.
Los argumentos y razonamientos del hombre eran difíciles de seguir, ya que seguía dando vueltas en círculos con su teología. Cada vez que lo confrontaba con pruebas de la Biblia, rápidamente daba vuelta en U, y daba vueltas en la dirección opuesta. Era un poco como intentar sacar un conejo del jardín cercado. Tan pronto como acorralas a la pequeña criatura, salta en una dirección inesperada y simplemente no puedes atraparlo. Por ejemplo, el hombre afirmó que Jesús no resucitó de la tumba en forma corporal, sino en un cuerpo espiritual, una forma espiritual. En respuesta, leí Lucas 24, 36-43, que cuenta cómo Jesús se apareció ante sus discípulos en la noche de la resurrección. Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y asustados, creían haber visto un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo, palpadme, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El testigo de Jehová afirmó que conocía muy bien esas escrituras, pero que no se podían tomar al pie de la letra. Luego procedió a utilizar fragmentos de las escrituras aquí y allá, sacados de contexto, para arrojar una luz totalmente diferente sobre el tema. Abordamos muchos temas y, en todos ellos, el Espíritu de Dios fortaleció mi pensamiento con razonamientos respaldados por la palabra de Dios. En un momento dado, el señor Gowin quiso escucharnos hablar sobre el tema del sábado, el séptimo día, para poder tomar una decisión inteligente. Como era de esperar, el líder de los testigos declaró rápidamente que los sábados judíos habían sido clavados en la cruz de Cristo y abolidos. Liberaban para siempre a los hombres de las exigencias impuestas a los judíos cuando salían de la esclavitud, una restricción necesaria en aquel tiempo, destinada a romper su conducta obstinada y rebelde. Era un día utilizado para enseñarles acerca de Dios. Pero ahora somos libres en Cristo y podemos hacer un mejor uso del séptimo día de la semana. Respondí que Dios nunca quiso que el hombre considerara el sábado como una institución judía. De hecho, el Creador declaró su verdadera intención y propósito en palabras inequívocas al final de la semana de la creación, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 2-3. Claramente, Dios tenía la intención de que el sábado bíblico permaneciera para siempre como un memorial de su capacidad, no solo de crear, sino también de sostener su creación en los siglos venideros. Su propósito era traer una bendición especial a todos aquellos que observaran ese día en un estado de ánimo devocional. También leí el cuarto mandamiento con mucho cuidado, poniendo el énfasis adecuado en los lugares correctos, mientras al mismo tiempo oraba para que el Espíritu de Dios escribiera de manera indeleble esas sagradas palabras en la mente de todos. No era posible dar un estudio bíblico regular en sábado, porque el hombre impugnaba implacablemente todo lo que yo decía. Si no hubiera sido por el señor Gowin, me habría disculpado y me habría ido. Pero, por la gracia de Dios, decidí resistir. El líder de los testigos de Jehová insistía en que Cristo había clavado en su cruz el acta de los decretos, quitándola del camino del cristiano. Por una vez estuve de acuerdo con él y se lo dije. Le expliqué que Dios había usado esas instituciones para enseñar a los hijos de Israel acerca del sacrificio infinito que el Señor de la Gloria llevaría a cabo en el Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, perdieron su propósito. Luego leí Deuteronomio 31, 24-26, y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta terminarlas, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, «Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, para que esté allí por testigo contra vosotros». Luego establecí el hecho de que Dios había escrito la ley moral, que incluía el sábado bíblico con su propio dedo, sobre 2 tablas de piedra. Los israelitas los depositaron dentro del arca del pacto, mientras que en el exterior colocaron las ordenanzas escritas por Moisés, entre el arca y un tablero de retención. La mayoría de los presentes mostraron gran sorpresa al comprender la distinción. Mi siguiente enfoque fue establecer en sus mentes la solemnidad y la gran diferencia que existe a los ojos de Dios entre lo que Él declara santo y lo que es común y ordinario.
Primero conté la triste experiencia de Nadab y Abiú, quienes perdieron la vida mientras oficiaban en el santuario. Nunca habían aprendido a diferenciar entre lo santo y lo profano, y andaban haciendo lo que querían. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Es Levítico 10, 1, 2. Fue una experiencia triste e impactante que los padres de aquellos jóvenes tuvieron que pasar para que el Señor les enseñara a los hijos de Israel la distinción entre lo santo y lo impío. El versículo 10 del mismo capítulo nos dice que Dios informó a Aarón de la lección que su pueblo debía aprender de la tragedia, para que hagáis diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces pregunté, ¿no deberíamos prestar mucha atención al mandamiento de Dios de recordar el día del sábado para santificarlo? Varios de ellos respondieron que ahora consideraban que la cuestión merecía consideración. Pero el pastor testigo de Jehová no quedó impresionado. De hecho, afirmó que Dios en los tiempos del Antiguo Testamento no siempre fue tan exigente. Tomemos, por ejemplo, dijo, nuestros primeros padres. Cuando Adán no pudo engendrar descendencia femenina, uno de los muchachos debió tener relaciones sexuales con su madre para empezar a poblar la tierra. Naturalmente, no podía creer lo que oía. Y me di cuenta de que, si bien el hombre había adquirido grandes cantidades de conocimiento en muchos campos, claramente no sabía mucho acerca de la palabra de Dios. Se sorprendió cuando le pedí que buscara Génesis 5, 4 y leyera, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Luego dijo, esto demuestra que uno siempre puede aprender algo nuevo sin importar la edad que tenga. Desafortunadamente, empezó a dar vueltas en círculos nuevamente. Pidió unos 10 minutos para ilustrar cómo la Biblia no siempre quiere decir lo que dice. Le di el visto bueno, ya que yo necesitaba un poco de tiempo para pedirle a Dios que tocara los corazones del grupo de una manera que nunca antes habían experimentado, especialmente el señor Bowen. Cuando comencé a orar, me desconecté de lo que decía el hombre. No me importaba de qué estaba hablando. En cambio, pedí, Padre nuestro que estás en los cielos, gran monarca de las galaxias, te suplico en este momento por los méritos de la preciosa sangre de Cristo Jesús, Señor de la gloria, derramada en el Calvario para la salvación de la humanidad caída. Padre, me doy cuenta de que no llego a ninguna parte con lo que he estado diciendo hasta este momento. Necesito ayuda y la necesito desesperadamente. Es muy posible que esta tarde la gente aquí esté tomando decisiones que determinarán si se encontrarán viviendo en la tierra hecha nueva. Oh, si tuviera lengua de ángel. Pero Padre, tienes algo mucho mejor que ofrecer, el gran poder de la tercera persona de la divinidad. El espíritu de vida, solo a través de quien podemos resistir y vencer el pecado, y hacer que nuestros corazones de piedra sean transformados y llenos de tu propio amor. Señor, que el Espíritu Santo haga una pequeña limpieza en este momento. Reprende el poder de Satanás y sus ángeles, luego rodéanos a todos aquí con una atmósfera divina de luz y paz, para que cada uno pueda tomar decisiones inteligentes esta tarde. Gracias de nuevo, Señor, por escuchar y contestar mis oraciones. Al instante, un pensamiento me vino a la mente, hablarles sobre la desconfianza en Dios y la incredulidad que llena el corazón humano, y cómo ésta destruirá a un gran número de personas para la eternidad. Eso es, Señor, eso es. Gracias, Padre Precioso, gracias. Siendo un joven converso, había estado estudiando la palabra de Dios diligentemente y acababa de terminar de leer el Antiguo Testamento junto con Patriarcas y Profetas, y Profetas y Reyes. Una cosa de mi lectura que me impresionó por sobre todas las demás fue el hecho de que el corazón humano caído por naturaleza hierve de desconfianza en Dios e incredulidad. No podemos escapar de esto, a menos que el Espíritu Santo de Dios obre un milagro diario de redención en nosotros. Tan pronto como el líder de los testigos de Jehová se calmó y tuve la oportunidad de hablar nuevamente, dije, amigos, la razón por la que nos encontramos aquí esta tarde es porque amamos al Señor Jesús que dio su vida por nosotros en el Calvario, y queremos servirle con todo nuestro corazón. Pero a veces la manera de hacerlo no está muy clara en nuestra mente, y encontramos una agitación interna en nuestro interior.
Incluso podemos llegar a sentirnos completamente confundidos. Quizás le interese saber que millones de personas antes que usted han tenido la misma experiencia. Al darme cuenta de que tenía una audiencia cautiva, continué, verán, tenemos en nuestra naturaleza caída un elemento poderoso que constantemente busca separarnos de nuestro Creador, y seguramente nos destruirá a menos que el Espíritu Santo de Dios rompa esa desconfianza e incredulidad. Sin esa ayuda, estamos hundidos. Nunca antes habían escuchado con tanta atención. Para comprobar lo que digo, basta con comprobar lo que nos dice la Biblia sobre los que no alcanzarán la vida eterna. Leemos el caso de Caín, que mató a su hermano porque la confianza de Abel era para él un reproche constante. Pensemos en las multitudes de antediluvianos que perecieron en el diluvio. O en los descendientes de Noé, cuya desconfianza e incredulidad los llevó a construir la Torre de Babel. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, esa desconfianza e incredulidad ya se habían extendido por toda la raza humana. Recordemos a los hijos de Israel, que durante 40 años vagaron por el desierto porque su incredulidad los excluía de la tierra prometida. Por sus expresiones, me di cuenta de que el Espíritu de Dios se movía con poder. Amigos, la desconfianza en Dios y la incredulidad a menudo han bloqueado las bendiciones de Dios. La Biblia dice de Jesús, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, Mateo 13, 5-8. Piénselo, personas que se privan de las bendiciones de Dios debido a su incredulidad. Eso es triste, triste, triste. Durante unos 5 a 7 segundos el lugar estuvo tan silencioso que se podría haber oído caer un alfiler. Esperé para ver en qué dirección me guiaría el Espíritu de Dios. ¿Qué debemos hacer para que nos ayuden?, preguntó el señor Gowin rompiendo el silencio. Lo único que puedo contarles es lo que he experimentado personalmente, y cómo ha sido una bendición para mi vida. En Efesios 2, 8 leemos, por gracia sois salvos mediante la fe. Y amigos, en mi opinión, la gracia es el poder del Espíritu Santo en acción. Por eso cada mañana oro, Padre nuestro que estás en el cielo, invoco los méritos de la preciosa sangre de Cristo derramada en el Calvario como motivo para recibir ayuda en la lucha contra el mal. Por el gran poder de tu Espíritu Santo obrando a mi favor, por favor sálvame este día del yo, del pecado, del mundo, y del poder de los ángeles caídos. Sálvame del yo, eliminando de mi corazón la desconfianza y la incredulidad, y reemplázalas con una fe viva en ti, para que pueda aceptar tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia y tu amor. Le expliqué cómo esa oración me había traído paz, satisfacción y sabiduría. Creo que una persona sabia es la que toma la palabra de Dios al pie de la letra. Si recuerdas, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, el Señor le dijo: no te acerques acá, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es, Éxodo 3, 5. Si Moisés hubiera desconfiado y no hubiera creído en Dios, habría dicho, Señor, no veo ninguna diferencia en esta tierra, ¿estás seguro de que esta arena de aquí es tierra santa? Pero Moisés tomó la palabra de Dios, ya que era su forma de vida. Amigos, podemos tener una experiencia de zarza ardiente en la forma en que lo hizo Moisés, recordando el séptimo sábado para santificarlo. Es posible que tú y yo no estemos en tierra santa, pero podemos estar en tiempo santo, tomando la palabra de Dios, y respetando el carácter sagrado de su santo día de reposo. Su experiencia, señor Morneau, es discutible, interrumpió el testigo de Jehová. Al instante el señor Gowin se puso de pie y, levantando las manos en un gesto para detenerlo, dijo, Pastor, eso no será necesario. Lo que nos ha dicho el hermano Morneau ya lo he experimentado, aquí y ahora. He hecho su oración junto con él. El Espíritu de Dios ha abierto mi entendimiento, y he tomado una decisión. A partir de este día mi familia y yo serviremos a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos. Seremos adventistas del séptimo día, porque ellos tienen la verdad para estos tiempos. Cuando escuché esas palabras, mi corazón se emocionó con la alegría que nace del cielo. Qué victoria tan fantástica para Cristo había logrado el Espíritu Santo de Dios en ese lugar. Sí, mi esposa tenía razón cuando dijo que la experiencia podría resultar en una experiencia que yo recordaría con gran deleite.
Unos meses más tarde, el señor y la señora Gowin y sus hijos se mudaron a Montreal para que los jóvenes asistieran a la escuela de la iglesia. Y durante 6 años antes de que llegáramos a Estados Unidos, los Gowin fueron algunos de nuestros mejores amigos. Qué maravilloso es que nuestro Dios nos dé vías para que su espíritu bendiga a otros. Y afirmaciones como la siguiente me han ayudado a esperar grandes cosas de Dios. A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, nos pertenece la promesa del Espíritu. En esta misma hora su Espíritu y su gracia están a disposición de todos los que los necesitan y aceptan su palabra. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 20.